Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley con toda la onda, estamos empezando ya Combinación Clave en un día de confinamiento general para todo el país. Estamos con los diputados, Alejandra Sepúlveda, diputada del Frente Regionalista Verde. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Fernando, un abrazo para ti y los auditores de la radio. Y también estamos con el diputado de RN, de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estamos? Hola Alejandra, ¿cómo están? Buenos días. Hola Sebastián. Bueno, pasó lo que probablemente todos sabíamos que iba a pasar una vez que se instaló el asunto y empezamos a ver las cifras y viendo los auges de contaminación que se dispararon durante las últimas semanas. Era bastante difícil que, después de señalar que se iba a estudiar una posible postergación de elecciones, con esta cantidad, cerca de 7.000, un poco más de 7.000, no se anunciara la postergación de las elecciones. Esto, Sebastián, Alejandra, parto por ti, Alejandra, ¿cómo se ve? Mira, primero, como tú lo planteaste, ¿no? Ahí, Fernando, yo creo que los números, ¿no es cierto?, los niveles de contagio que ya tenemos, pero fundamentalmente lo de las camas críticas, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos complica hoy día, el tener este indicador de cuántas que se van reduciendo las camas críticas todos los días, en regiones además que vivimos complicaciones aún mayores, ¿no? En términos de los recursos que tenemos para la trazabilidad, fundamentalmente en la atención primaria, las complicaciones desde el punto de vista además de los hospitales que tenemos, que son fundamentalmente tipo 4, de baja especialización, solo tenemos 2 o 3 que hay hoy día con ventiladores. Entonces, en las regiones además es una situación mucho más difícil, más crítica. Y esperamos, mira, nosotros sabíamos que esto iba a llegar, pero nos preocupan las condiciones, las decisiones que ha tomado el gobierno sin duda durante esta pandemia. Le dijimos en todos los tonos, había que cerrar los aeropuertos, lo que ocurría en los malls, ¿no es cierto? Y hemos sido majaderos además en el Congreso con las condiciones económicas que tenía que tener la familia, y eso tampoco se cumplía permanentemente. O sea, son instrumentos, no es que eran, sino que son instrumentos hoy día que son no son de carácter universal, que es súper complejo poder obtenerlo. Te llaman todos los días diciendo, mire, diputada, no tenemos cómo acceder, cómo llegar a los instrumentos del Estado. Tenemos muchos informales que de todas maneras tienen que salir a trabajar. O sea, no había una coherencia, entre lo que estaba ocurriendo, las cifras cómo iban aumentando, pero además todas las condiciones desde el punto de vista sanitario, las decisiones, además, que eran tan ambiguas, ¿no? Las decisiones sanitarias con las decisiones también que tenían que ser coherentes, sustantivamente, además compatibles con las decisiones económicas. La vivimos en el Congreso eso permanentemente. Entonces, hoy día ya las cifras están ahí, vamos a tener que suspender, o sea, la salud está primero. Pero el problema es que si seguimos con la misma actitud del gobierno, esto va a continuar, y lo único que se está apostando, ¿no es cierto?, es por la vacunación y por la declinación de la curva. Sí. Pero no otra cosa. Ese es el problema que hoy día tenemos, y en la discusión que estamos haciendo, ¿no es cierto?, todos los de oposición en una reunión con la presidenta del Senado. Ahora, Sebastián, tú fuiste tajante hasta muy poquito, o sea, hasta hace 24 horas o 48 horas en decir que no se debía postergar las elecciones. ¿Cómo fue esa discusión desde el punto de vista tuyo, digamos? Sí, bueno, eso fue una conversación que tuvimos dentro de un chat de la bancada, que lamentablemente alguien lo filtró. Y lamentablemente se queda esa visión tajante con respecto a las elecciones. Lo que hemos discutido nosotros era que
Evidentemente, el cambiar las elecciones es muy complejo porque no solamente significa cambiarlo de fecha, tiene una serie de efectos jurídicos que van a afectar a los candidatos, que van a afectar las candidaturas, sobre todo a las independientes, y por lo tanto era complejo hacerlo. Ahora uno entiende también que la salud es lo primero y que por lo tanto hay que hacer todo lo posible para resguardar a la ciudadanía. Pero yo creo que aquí lamentablemente tenemos una decisión a 2 semanas de la elección. Creo que se hizo tarde porque estamos a 2 semanas de la elección y por lo tanto esa decisión debió haberse tomado antes, debió haberse vislumbrado antes. Ahora vamos a tener la discusión esta semana en el Congreso con respecto a postergarla o no postergarla, y yo creo que no hay otra cosa que hacer, que es postergarlas porque debido a la situación sanitaria. Pero ojalá esa decisión se vaya tomando rápidamente. No podemos esperar más de 3 o 4 días, esto tenemos que tenerlo claro el día jueves, a mi juicio. Y evidentemente va a tener que ver única y exclusivamente por las condiciones sanitarias. Los candidatos, los partidos tendrán que adecuarse a la situación, que era algo que probablemente no avisoramos con anticipación. Y evidentemente ahí hay un error por parte de todos, porque te pongo un ejemplo: cuando se tomó la decisión de hacerlo en 2 días, nadie propuso el postergar las elecciones. Avanzamos solamente en hacerlo en 2 días para resguardar la salud y que fuera un proceso masivo. Y ahora estamos con esta situación y yo creo que estamos bastante condenados a que las elecciones tienen que cambiarse, y ojalá tengamos data suficiente para tomar una buena decisión. Sí, entiendo que la fecha que se generó para las elecciones son el 15 y 16 de mayo ahora. Y por lo tanto, bueno, tú mencionaste que había algunos problemas logísticos ahí, Sebastián, que quizás sería interesante conversar. Hay un tema que tiene que ver con, por ejemplo, las campañas, por ejemplo, me imagino que se suspenden todas en términos presenciales, quedan solamente las campañas derivadas a los medios de comunicación, la radio, la televisión y las redes sociales, digamos. Exactamente, porque la propaganda termina, si no me equivoco, Alejandra, corrígeme si me equivoco, el 8, esta semana terminaba la propaganda electoral en la calle, y por lo tanto si vamos a extenderlo un mes más, esa propaganda tiene que continuar, pero con condiciones distintas, que son evidentemente las que tú decías, Fernando. Y luego tenemos también esto de la elección de los gobernadores, que es más adelante todavía, que se va a juntar con las presidenciales, con las primarias presidenciales, y por lo tanto aquí yo creo que lo importante que tiene que hacer el gobierno, a mi juicio, es entregarnos en el Congreso la data suficiente, la evidencia suficiente para tomar buenas decisiones. La verdad que el tomar una decisión al tufo hoy día va a atentar con que si creemos en sensaciones y la elección es el 15 de mayo, ¿qué pasa si el 15 de mayo seguimos con este recrudecimiento de casos? Entonces aquí el Ejecutivo, el Gobierno, tiene que poner toda la información para hacerlo de buena forma. Pero como te decía al principio, Fernando, aquí los candidatos ven afectadas sus campañas, aquí hay recursos que están sobre la mesa, hay candidatos que han tomado créditos, hay candidatos que han tomado permisos para salir de sus trabajos, hay distintas realidades que hay que poner sobre la mesa para tomar una buena decisión. Es una cuestión bastante compleja, pero yo creo que para tomar buenas decisiones necesitamos buena información, y eso creo que el gobierno tiene que plantear ahora, y la verdad es que se entiende perfectamente que lo primero es la salud de las personas, pero entender también que aquí tenemos un proceso electoral, probablemente el más importante en los últimos 40 años en Chile, y eso se tiene que ejecutar de buena forma, y esa buena forma tiene que ver con que la gente participe. Esta semana vamos a discutir eso. También esperemos que discutamos los bonos de clase media que están en el Senado, tienen que volver a la Cámara, pero como te digo, esa decisión o lo que propongamos tiene que ser en base a evidencia y no al tufo.
Bueno, Alejandra, ahí hay un punto que tiene que ver con no solamente lo que está pasando, te lo agrego por si acaso tú no lo ibas a hablar, que es un poco lo que planteó Sebastián al final, que es volvemos a estar, queramos o no queramos, volvemos a ponernos una vez más en la misma situación que nos hemos puesto en los dos 10% de la AFP ya, el que la alternativa maciza, completa, para no hacer un acceso de aquello o de los fondos de cesantía o cualquier cosa que sea dinero guardado por las personas, sigue siendo algo que probablemente va a ser discutido e incluso votado en el Congreso. Pero mira, yo quiero una reflexión a lo que decía Sebastián primero. Yo creo que los que hemos sido candidatos muchas veces, entendemos la complicación que esto significa. Ojalá poder salir lo antes posible, que se tome la decisión y saber si tú estás electo o electa o no, digamos. Pero yo creo que hoy día los candidatos en esta situación tenemos que ser absolutamente flexibles. O sea, absolutamente flexibles. Hoy día yo creo que cualquier candidato o candidata tiene que entender que estamos en unas condiciones tan extremas, tan complejas, tan anormales desde el punto de vista de los procesos, ¿no? Que tenemos que tener esa flexibilidad. O sea, de todo lo que planteó Sebastián, que uno lo entiende en términos personales de un candidato o candidata, créeme que a nosotros no están planteando eso desde ayer, ¿no es cierto?, a hoy día en la mañana, pero esas condiciones que ya tienen los candidatos tienen que estar sopesadas en que esa era la lógica que iba a ocurrir en estos tiempos de pandemia, que era la incertidumbre, la capacidad de flexibilizar y hacer cosas diferentes. Ahora, lo segundo es que mi preocupación, fíjate en esto, Fernando, Sebastián, es que el gobierno dice paremos, pero no dice, ¿no es cierto?, las condiciones en las cuales hoy día vamos a enfrentar este mes, ¿no es cierto?, para la próxima elección. Porque si hacemos exactamente lo mismo y esperamos solo la vacunación, no vamos a lograr tener una disminución, ¿no es cierto?, de los casos. Entonces, el que hoy día, ¿no es cierto?, digamos, mire, los malls están abiertos, los casinos están abiertos, los aeropuertos están abiertos. O sea, eso es decir aquí, el que ¿te acuerdas que los niños fueran, ¿no es cierto?, a los establecimientos ocasionales? Todo eso era un sentido de normalidad que complicó aún más la situación. Entonces, si el gobierno sigue teniendo la misma actitud que la que tiene hoy, no vamos a lograr bajar los contagios. Y vamos a llegar, ¿no es cierto?, con la misma incertidumbre 2 semanas antes de la próxima alternativa de elección. Y una de las cosas importantes, además de las decisiones sanitarias, son las condiciones económicas. Entonces, el gobierno vuelve a cometer el mismo error de colocar estos bonos, de que no sean de carácter universal. Nosotros hemos dicho majaderamente desde el día 1, hagamos una bonificación universal, ¿no es cierto?, que permita a la familia quedarse en la casa. Bueno, eso tampoco lo ha querido. Entonces, mi preocupación, Fernando, es que frente a las mismas condiciones se está reaccionando igual, colocándole una fecha en la que puede tener la misma incertidumbre que hoy. El tercer retiro para nosotros es fundamental, y esperamos en la discusión que el gobierno se allane, que no nos lleve al Tribunal Constitucional frente a las condiciones de vida económicas que están viviendo la familia, las personas. Eso es lo que estamos tratando de decirle al gobierno. O sea, coloquemos toda la batería, incluyendo hasta la propuesta de la BIN en discusión. Si nosotros no tenemos problema en discutirlo, pero que no nos cierren la puerta también a la idea que hemos puesto en el tapete y que ha salvado la pandemia, el primer y segundo retiro, no solo en la microeconomía, al interior de la familia, sino también en la macroeconomía, en los indicadores del país. Entonces, yo creo que se necesita flexibilidad de todas las posturas y que nos sentemos a pensar en lo que el país necesita hoy día. A ver, oye, y desde el punto de vista de las estadísticas sanitarias, no sé si ustedes ya tienen información oficial o extraoficial, ¿se ha evaluado ya cómo resultó esta primer fin de semana de confinación total? Bueno, yo no tengo la información oficial. Sí sabemos de que efectivamente este fin de semana se bajó el flujo de gente en la calle a niveles que habíamos visto al principio de la pandemia, y eso es bueno. Pero yo creo, Fernando, de que aquí la discusión que tenemos que tener esta semana
también tiene relación con lo que decía lo que dice la Alejandra. Yo concuerdo con ella que aquí hay que también, esto no solamente cambiar las elecciones, también tiene que ver con que probablemente si se cambian las elecciones vamos a tener también un confinamiento más duro, y eso tiene que ver también con las medidas económicas. Por eso yo he planteado y se lo he dicho al gobierno que la idea, por ejemplo, de Joaquín Lavín me parece una buena idea. Me parece que llega recursos adicionales complementarios a los que ya se están entregando, como el IFE o el bono clase media, y que también pueden servir para muchas personas. Acordémonos de que esta propuesta de Joaquín de la AFC llega a cerca de 10,5 millones de personas, y por lo tanto estás llegando recursos a gente que lo necesita sin tocar los fondos de pensiones, que tú sabes cuál es mi posición con respecto a eso, que me parece una buena política pública porque en el largo plazo tiene efectos que son nefastos. Ahora, como te decía al principio, la decisión que tenemos que tomar esta semana con respecto a recursos, pero también con respecto a la fecha en que se ponga la elección, tiene que ver y sostenerse en base a evidencia. Si lo hacemos al tufo, seguramente nos vamos a equivocar, y no podemos equivocarnos nuevamente, porque, como te decía hace un rato, cuando discutimos el proyecto de ley para cambiar a 2 días la elección, yo no escuché a nadie en el Congreso diciendo, oye, ojo que hay que cambiar también la fecha. Eso simplemente no pasó. Y nos encontramos con una situación sanitaria muy, muy compleja, y sobre todo con una situación sanitaria que tiene que ver con las camas críticas. Aquí la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado porque este bicho maldito sigue cobrando vidas y tenemos que asegurar que el sistema de salud funcione de buena forma. Sí. Oye, solo decir que yo espero, Alejandra, estamos absolutamente dispuestos a revisar todas las alternativas, pero decir que ojalá, ¿no es cierto?, los diputados de oposición, de gobierno, y fundamentalmente el gobierno, hoy día no lleve al Tribunal Constitucional el tercer retiro, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en el primero y el segundo, primero nosotros estamos en un análisis permanente de cómo bajaron o no las pensiones a partir del retiro, y no en la teoría, sino que en la práctica, y la verdad es que no bajaron las pensiones a aquellas personas que retiraron, porque actuó el Pilar Solidario. Pero lo segundo es que en el tercer retiro además nosotros estamos proponiendo un bono reconocimiento que queremos que el gobierno estudie y que lo discutamos, porque eso va a significar, ¿no es cierto?, no perder recursos para los afiliados. Entonces, yo creo de verdad, Sebastián y Fernando, que tenemos que tener una apertura hoy día en conversar y en buscar una solución más amplia a lo que está ocurriendo, sin cerrarnos en dogmas en los cuales, ¿no es cierto?, hoy día tenemos también alternativas para poder revertir. O sea, yo estoy dispuesta a conversar lo de que propone Lavín con los retiros del Fondo Solidario. Bueno, busquemos la alternativa también para el tercer retiro con bono de reconocimiento. Yo creo que tenemos que tener esta capacidad de escuchar, ¿no? Y no cerrarnos las puertas ni siquiera con la capacidad de convencernos mutuamente. Ahora, yo espero que en la discusión que vamos a hacer hoy día y mañana, sobre todo en las comisiones, ¿no es cierto?, de Constitución y de Gobierno Interior, vamos a tener, no como dice Sebastián Altufo, sino que vamos a tener los argumentos desde el punto de vista del Colegio Médico, de la Sociedad de Infectología, etcétera, para tener cifras duras. Y no lo discutimos cuando estuvieron los 2 días, ¿no es cierto?, de extensión en la votación, porque no teníamos los niveles de contagio que tenemos hoy. No teníamos. Esto ocurrió hace 2 semanas atrás. Entonces, esa es la diferencia. Sí. Nando, quería agregarte una cosa. Yo concuerdo con Alejandra que hay que ver todas las alternativas con mucha apertura y tratar de convencernos uno a otro con respecto a las medidas que hay que tomarse. Pero lo que no puede pasar es lo que yo vi el fin de semana, cuando escuchamos el audio de Fuad Chaín, casi amenazando al gobierno, una acusación constitucional, dicen con todo contra el gobierno. Yo escuché el audio y la verdad es que una actitud absolutamente canalla. ¿Cómo alguien puede pensar solamente en ellos mismos al momento de la situación que tenemos? Eso es simplemente impresentable. Yo creo que el señor Fuad Chaín no ha dado la explicación, pero creo que tiene que darla. Aquí lo que tenemos que tener es la actitud más de la Alejandra, que es una actitud de apertura, de discusión, de diálogo, pero aquí aprovechar estos momentos para amenazar al gobierno me parece lo más canalla que he escuchado últimamente en política. O sea, mira, ¿Cuál es la parte de la amenaza canalla, dices tú?
Bueno, dijo, oye, Porque aquí hay que acusar constitucionalmente al gobierno, porque el gobierno quiere ¿cómo se llama?, atentar contra el proceso constituyente, y es la verdad que me parece un delirio de alguien que piense desde esa posición con respecto a lo que está pasando en Chile, es no entender absolutamente nada. sí, no, a mí me encantaría que se filtraran de repente cosas que todos los partidos de repente comentan y que es lo que se dice ahí. Pero en este caso claro, se filtró un audio, como se filtró uno donde tú sales diciendo que es una locura postergar las elecciones. Y bueno, habría que ver yo creo que la frase que más se ha utilizado es esa de que debemos salir a golpear con todo el gobierno, que implica de alguna manera que hay que básicamente utilizar los mecanismos del Congreso para intentar hacer cambiar de opinión al gobierno sí o sí. Alejandro, tú ibas a decir para algo. mí es una actitud canalla. Mira, el gobierno está en el suelo. No hay que salir a hacer nada porque son puros autogoles los que ocurren. Y son errores tras errores, que además la complicación de esto es que son tan evidentes los errores. Y la preocupación son los grandes titulares, ¿no es cierto? Lo que la pomada que muchas veces nos meterá a nosotros en el Congreso, que esto va a llegar, y tú te das cuenta al final, en tu territorio, donde estás, ¿no es cierto? Yo vivo en la provincia, vivo en San Fernando, aquí estoy, y permanentemente no me llega esto otro, las complicaciones que hoy día tiene la familia. O sea, yo creo que las personas hoy día, ¿no es cierto?, dejaron de creer en esta cuestión porque le llega o no le llega, porque podía llegarle al vecino, pero hoy día es que es lo que me pasa a mí, ¿no? Pero qué es lo que pasa a mí como familia, como madre o padre de familia. Entonces, yo creo que los errores han sido tan sistemáticos, ¿no? Y perdóname, Sebastián, si no tengo ningún afán de complicarte a ti, digamos, pero los errores han sido tan sistemáticos que al final, mira, seguir golpeándolos, ¿para qué? Si los errores tenés que sentarte a esperar nomás. Entonces, la complicación es que hoy día está en juego la salud de las personas. Esa es la diferencia hoy día. No está la salud del gobierno, ¿no? Las complicaciones que es lo que va a pasar en la próxima elección, sino la salud, lo que pasa con la salud de las personas. Yo he tenido complicaciones al interior del partido, porque también unos dicen que, mira, yo no tengo ninguna duda de lo que hay que hacer, pero sí, hoy día tenemos que pedirle al gobierno una reacción. O sea, o no escucha, o entiende lo que está pasando, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores con las complicaciones en la salud y en la vida de las personas. Déjame hacer una pregunta a los dos. Esta alternativa que generaron varios diputados, incluyendo Pepe Out, de que en vez de postergarlas, se haga ahora en 3 días con franjas horario para cada grupo etario y llevando las mesas a espacios abiertos, ¿esa no tiene ninguna posibilidad de volar? No, porque ellos lo estaban planteando para la misma fecha y ya sabemos que el gobierno va a presentar un proyecto de reforma constitucional para que sea aquí en mayo. Por lo tanto, queda un poco offside la propuesta, pero se agradecen las propuestas. Lo importante es que acá en esta discusión, además de tener la información necesaria para tomar buenas decisiones, también tengamos una disposición de ir presentando ideas. Me parece que se agradece a todos aquellos que presenten ideas, pero quedó absolutamente offside, creo yo. Mira, yo agradezco la idea, me la mandaron cuando el día sábado, ¿no? Me mandaron el día sábado la propuesta y empecé a leer. Pero eso es muy teórico. Eso es súper teórico, porque eso es más bien de ciudades grandes, ¿no es cierto? Pero uno dice, ¿qué pasa con las regiones como la nuestra, en la sexta? Donde tenemos un nivel de ruralidad tremendo, donde, ojo, no tenemos movilización. No hay movilización. Entonces, si a mí me dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos rangos etarios, tenemos rangos de no sé qué, claro, pero esa no es la lógica de movimiento de las personas. Entonces, concuerdo 100% contigo, Alejandro. O sea, no sirve. Eso es solo teoría electoral, y es una teoría electoral con ciudades grandes, donde el establecimiento educacional donde tú votas está cerca, etcétera. Entonces, no, esa es la realidad santiaguina, ¿no? Pero no es la realidad de las regiones, donde cada día es más complejo. Imagínate, sin pandemia, que las personas puedan ir a votar
Y no, a lo más esto de dividir entre hombres y mujeres un día y otro, pero esto de rangos de hora, no, es súper teórico. Bueno, así se los dije en el WhatsApp cuando me lo mandaron. Sí. Por último, Sebastián, ¿cuándo se discute esto? Hoy día entiendo que ya están reunidos la Comisión de Constitución y Gobierno Interior, que están analizando los datos. El proyecto de ley tiene que ingresar hoy, y esto ya tiene que discutirse mañana mismo con discusión inmediata en el Congreso. No sé por dónde van a ingresar el proyecto, me imagino que por la Cámara de Diputados. Así ha sido así ha sido en los procesos de reformas constitucionales que tienen que ver con elecciones, y esto tiene que estar de aquí al jueves aprobado. Y bueno, y si tenemos que extendernos hasta el viernes, pero ojalá el jueves tengamos todo ya aprobado y con la certidumbre de la fecha de las elecciones. Sí. Mira, yo sé que la ciudadanía no nos quiere mucho a los diputados y diputadas, pero sí que la Cámara, fundamentalmente la Cámara, podemos hablar por eso con Sebastián, no se ha adelantado a muchos procesos en esto. O sea, recordar que la Comisión de Constitución como la Comisión de Gobierno Interior se iban a reunir antes de que el gobierno colocara esto en discusión formalmente, ¿no? Y para nosotros era muy importante esto porque tenía que ver con lo que están pensando los expertos. Nosotros no tenemos acceso directo, a menos que invitemos, etcétera, pero no con el gobierno, con la continuidad, ¿no?, que tiene este Consejo COVID y lo que hace el ministro permanentemente. Entonces, esto de invitar al Colegio Médico, invitar a los expertos, invitar además a varias personas que nos puedan ilustrar de lo que está ocurriendo hoy, se adelantó al proyecto, porque esto ya se está tratando de realizar desde la semana pasada. Esto es muy importante, la opinión de los expertos y revisar el proyecto, pero además el diálogo con el gobierno de las condicionantes que van a tener este mes, ¿no es cierto?, para que efectivamente podamos hacer la elección en el mes de mayo. Si no están esos cambios, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? Y esos cambios hay que monitorearlo y discutirlo también con los expertos. Yo creo que tenemos una tremenda posibilidad quizás de ponernos de acuerdo y colocar el bien común de las personas y la salud de las personas primero. Sebastián Torrealba y Alejandra Sepúlveda, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Seguiremos conversando, que les vaya bien. No, Fernando, oye, un muchas mensaje gracias último. A ti, Fernando. Ayer partió el tricampeón ganando el campeonato nacional, vamos por el tetra. Un abrazo. No podía no faltar hablar de fútbol. Verdad. No podían dejar de hablar de fútbol. Yo lo único que quiero agregar, porque me parece increíble que Sebastián haya mencionado fútbol, no había ninguna necesidad, me parece, lo único que quiero decir, corregirlo, en que ya hay 4 copas y vamos por la 5ª. Yo lo único que quiero decir es que a pesar de que perdamos constantemente, voy a seguir siendo colocolina siempre. Ya, un besito. Un besito, chao, adiós. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave.